Bien, amigos, yéndonos al tema del COVID, como les señalaba, Salud Pública emitió su boletín epidemiológico 320, señalando que ayer tuvimos 16 fallecimientos para un total acumulado de 2.704 muertes. Eso es lo que llevamos de fallecidos por causa del COVID. Ayer se reportaron 834 casos, se tomaron 7.751 muestras y ya llevamos por 215.720 contagiados. Obviamente ahí están los que se han recuperado, etcétera, etcétera. Pero es importante, interesante saber que la positividad, que llegamos a estar en 30%, está actualmente en 15.41. Pudiera ser un dato alentador porque llegamos a estar en 30, llegamos a tener 1.600, 1.500 contagiados y si ayer tuvimos 834, pudiera ser que la cosecha de las fiestas, de las festividades navideñas y los holgorios, pues ya haya llegado a su verdad, a su cúspide, y entonces de ahí ha empezado a bajar. Sin embargo, tenemos 1.012 personas hospitalizadas con COVID y tenemos 293 en cuidados intensivos. 293, casi 300 personas en situación delicada, en donde cualquier cosa pudiera pasar, ¿no? Ojalá y todos se recuperen satisfactoriamente. Sin embargo, es interesante porque quiero mezclarlo con unas informaciones que se produjeron ayer en el programa de doña Alicia, que hay han venido, eso no es local solamente, se ha dado en muchísimos otros países. Hay un problema con la data, con la estadística, con el suministro de las cifras, los rezagos y los retrasos que se plantean. En Nueva York se hablaba de que el 50% de las muertes en los home care, donde están las personas mayores que habitan en esos lugares, fueron subvaluadas, no fueron remitidas a tiempo. Hay una discusión al respecto, hasta una investigación hay. Pero de las 2.704 muertes que llevamos hasta la fecha, 1.623 ocurrieron en julio, agosto, septiembre. O sea, ahí llegamos, ahí fue donde realmente se metió el overdrive y arrancó con todo. Eso representó el 60% de todas las defunciones que tiene el país actualmente. Entonces, fíjense ustedes como en ese entonces ahí estuvimos las elecciones, todas las campañas, todas aquellas actividades. Entonces, eso tiene sus consecuencias. Y ahora vimos como en enero, como en febrero, pues cuando se sumó enero teníamos como 250 fallecidos, ¿verdad? Entonces, esas informaciones de julio, agosto y septiembre, que en esos 3 meses ocurrieron el 60% de los fallecimientos, de los 2.704 que llevamos hasta la fecha, es importante darse cuenta que ahora estamos posiblemente disminuyendo, aplanando la curva. Por ejemplo, en julio murieron 540 personas, fíjense ustedes. Tenemos 16 ayer, tuvimos 250 en enero, y en enero con todo y los orgorios que se armaron, ¿no?, en diciembre y ese tipo de, y esas cosas que hemos venido denunciando por aquí. Entonces, ayer 16 fallecidos, llevamos 2.704 muertes totalizadas. Entonces, la información que le quería es que hay un rejuego con las cifras, que hay unas cosas que uno no acaba de entender. Señalaba, por ejemplo, el director del Marcelino Vélez del hospital, que en marzo siguen apareciendo reportes de muertos, de marzo. ¿Cómo así? Dice que entre el 6 y el 26 de enero, en el Marcelino Vélez, murieron 38 personas, y el Ministerio de Salud Pública solo reportó 3. Oigan, entre el 6 y el 26 de enero, o sea que en el mes de enero, de los 250 que vimos aquí los otros días que cerramos el mes, aquí entonces, si solamente reportaron 3 entre los reportes de salud pública que provenían de ese hospital, y él dice que murieron 38, hay 35 que nos han sido reportados, que no fueron reportados y que son de enero, porque murieron en enero.
Entonces hay un problema de estadística, de recolección de cifras que no es saludable, porque entonces no se le está diciendo a la población realmente lo que es, ¿verdad? Entonces, entre el 6 y el 26 de enero fueron 193 defunciones, según dice el programa de Alicia Ortega, y solamente los boletines reunían 160. Dice que de las 193 muertes, el 65% eran defunciones retrasadas. Esa situación yo no la entiendo realmente, y las autoridades de salud debieran darle una explicación, y no solamente una explicación, sino que exigir una explicación al personal que recopila esas cifras, al personal que produce esas estadísticas, porque en función de esa data se toman las decisiones de política. ¿Dónde se me está muriendo más gente? ¿Dónde tengo más hospitalizados? ¿Dónde tengo que destinar más recursos? ¿Dónde tengo que llevar más equipos de protección? ¿Dónde voy a hacer el plan de vacunación? ¿Dónde lo inicio? ¿Con quiénes lo inicio? ¿Verdad? Todas esas cosas hay que tenerlas pendientes, y para eso hay que tener claro el diagnóstico, el panorama, tener la data, saber exactamente lo que está ocurriendo, no porque me dicen, no porque me parece, no porque yo creo, sino en base a informaciones fidedignas, producidas por los reportes oficiales de los centros médicos y hospitalarios. Entraron 50 pacientes, se le hicieron 700 muestras de PCR, ¿cuántos salieron positivos? Tanto. Se agrega con lo de otra institución. Entonces, yo pienso que eso es 001, eso no debiera ni siquiera estar fallando. Por consiguiente, es importante que el gobierno le preste atención a unas recomendaciones que le acaba de hacer el presidente Leonel Fernández, que dice que el gobierno debe explicar cuál es el plan de vacunación que se tiene previsto una vez lleguen las vacunas ahora en abril, que el presidente Abinader señalaba en el programa acá, colega de los amigos Juan TH y Giorgi, ayer y los mencionamos, que ya venían 25,000 vacunas para el personal médico, pero que se diga cuál será el plan, porque alertaba el presidente Fernández, un hombre enterado que está al día en todos esos aspectos, que países en donde Francia, España, Inglaterra han fracasado, y los Estados Unidos, cuando llegó Biden, el presidente Biden, Trump no tenía ni siquiera un plan, habían prometido 20 millones de vacunados para enero y llevaban 2. Han tenido que retomar, diseñar planes porque no había logística, no se había pensado en eso. Entonces, es importante que se tome en cuenta esta recomendación que dice que tiene que haber un programa de capacitación. ¿Cómo vamos a mantener? ¿Quiénes van a manejar esos termos especiales, esas neveras especiales portátiles para garantizar que las vacunas de Pfizer no bajen de su nivel de menos 70 grados Celsius? ¿Quiénes van a operar eso? Una campaña de comunicación, porque anda gente hablando muchísima tripegüiro por ahí en contra de las vacunas. Entonces hay que explicarle a la población, los millonarios andan locos buscando que le pongan la vacuna. Y aquí 3 gallos locos en WhatsApp escribiendo cosas, basofia que recogen, que oyen por ahí, de esas teorías conspirativas, que si el 5G, que si es un chip, que si tanta bobería, como que para uno estudió fue para ponerse más bruto. Canuto, mientras más viejo, más bruto, como decían cuando yo era niño. Por Dios, o sea, el gobierno debe hacer caso a esto que le dice, porque la verdad es que, como él señala, no conocemos la existencia de que haya un plan. La vicepresidenta habló de socializar el tema, lo cual es correcto, y están hablando el mismo idioma. Eso es lo que el gobierno tiene que ponerse ya las pilas. Pero si tenemos ese problema con la data, como acabamos de ver en esas informaciones, donde de 193 muertos se los reportaron 160, donde el Marcelino Vélez, del 6 al 26, fallecieron 38 personas, y solo se reportaron 3, evidentemente que hay una falencia, hay un problema, hay un gran problema, y entonces es importante que a los problemas se le ande a tiempo, que se planifique, que se busquen técnicos especializados, de ingenieros, de project management, ingenieros en la administración de proyectos. Esto no es para ingenieros, esto no es para médicos, lo he dicho mucho, ya se lo he dicho en varias ocasiones, sin desmedro de los médicos perfectos para el diagnóstico, para la parte de infectología, virología, y los especialistas en eso y los administradores, justamente, tiene que ser un equipo integral. Entonces, señala que están dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para que sea exitoso ese plan de vacunación. Y yo creo que el gobierno debiera prestarle atención, una campaña de comunicación, una campaña de un entrenamiento, y
selección de personal, muchachos universitarios, muchachos de cuarto para, no sé, por los que vayan a poner las inyecciones, esos ya tienen que ser especializados, pero los otros de la parte logística, que no se busquen ahí patemulo, porque sean políticos, no, que busquen personas, muchachos inteligentes, muchachos preparados, que sepan de lo que está, que se les explique previamente para que sepan a lo que salen. No para que salgan como los policías a perseguir, a darte un tiro porque no andan con una mascarilla. Explícame esto. Porque tampoco se le explica cuál es el espíritu de la medida a lo que van, a lo que salen. Entonces, yo creo que esos son los aportes importantes que deben ser recogidos por la presente administración, ese apoyo que le da el presidente Fernández al gobierno con esa recomendación, tanto con lo de la ley 2801 como lo de la vacunación, que ya el presidente Abinader lo había anunciado. Entonces, importante esto, que se anuncie el plan, en qué consiste, y si no, que se empiece a elaborar, tomando en cuenta las experiencias. Israel, fenomenal. El único país que ha dado pie con bola realmente en cuanto a la vacunación ha sido Israel. Esos países europeos, imagínense ustedes, y eso han fracasado, aunque mal de muchos consuelo de tontos. No porque España, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal hayan fracasado, tenemos nosotros que fracasar. No es verdad. Nosotros tenemos el personal capacitado, calificado, experimentado, que puede diseñar un plan. Ya hemos aplicado otras campañas de vacunación masiva contra la rabia, contra el tétano, contra la difteria, contra el polio, etcétera, etcétera. Aquí hay suficiente capacidad. Hay suficiente capacidad, entonces es buena la recomendación. Pienso que el gobierno debe valorarla positivamente como aportes interesantes, como lo que le hacían a Vegas ayer. Abran las bombas de gasolina. ¿Por qué van a estar las estaciones de expendio de combustible cerradas a las 7 con el toque de queda cuando hay movilidad hasta las 10? Una incongruencia, eso no machea, no encaja una cosa con la otra. Además no afecta a la proliferación, no impacta en incrementar la proliferación del COVID. Quizás todo lo contrario, quizás no, todo lo contrario. Aunque sea un chinchín así, mire, un poquitico así, como San Francisco de Asís, así un chinchín. Impacta contrario en la disminución, porque evita aglomeraciones, no todo el mundo va a la bomba al mismo tiempo. Los motoristas que se aglomeran ahí porque van a cerrar, y esos motoristas no respetan toque de queda, eso andan huyendo por ahí para arriba y para abajo, véanlo ahí. Hablo de los motoristas, no hablo de los delivery, que un aplauso, esa gente han servido. Una de las mejores medidas que aplicó el gobierno una vez llegó fue esa, la de establecer hasta las 11 de la noche que hubieran delivery, y más, y hasta ahora últimamente hasta de los colmados. Pero por supuesto, el colmado de la casa, el colmado del residencial, que le lleva a todo el mundo todos los días, lo que sea, así tú no tienes que salir a buscarlo. Viene el delivery, te trae tu cerveza, te trae tu papa, te trae tu romo, te trae tu hielo, te trae lo que tú quieras. Y todos felices. Y el colmado vende, el empleo se mantiene, tú te suples en los servicios que requieres y todo feliz. Entonces, el gobierno que abra los oídos para que oiga las recomendaciones importantes, no las gallaretas que andan disparándole por ahí, porque ya le iban a hacer una campaña, que el presidente dijo que venían las vacunas, y el presidente fabrica vacunas, y el presidente farmacéutico, él hizo un contrato a tiempo, por cierto, con AstraZeneca, se hizo un contrato, negoció otro con Pfizer para 8 millones de dosis. Pero si en el mundo entero hay un desbarajuste con el suministro de las vacunas y la logística de envío de la cadena de suministro, ¿qué culpa puede tener el presidente? No, pero ya andaban los periódicos montándole una campaña. Ok, no es que no se diga, y no es que no se recalque el hecho de que estábamos esperándola, pero no para usufructo o por presión o para obtener beneficio político, porque aquí sabemos todo por entrar el agua al coco. Entonces tampoco nos vamos a chupar el dedo, ni somos suecos. Entonces, buena propuesta la del presidente Fernández de que el gobierno haga ese plan de capacitación, el plan de comunicación. La comunicación tiene que ir en dos vías: explicar para qué la vacuna, explicar los beneficios de la vacuna, explicar el protocolo para la aplicación de la vacuna y explicar el protocolo de sanidad que tiene que seguirse una vez aplicada la vacuna, porque no es que me pusieron la vacuna y rumba abierta para baile. Y a quienes se les piensa aplicar de primera fase, en la primera fase, en la segunda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Miren, en Estados Unidos, ¿quiénes están rezagados? Para que ustedes vean que no es que donde quiera se cuece nada.
Ahí tuvieron los militares, los policías franceses que tirarse en una orgía. Una orgía. No una fiesta, no, una orgía. Pues, esa locura, esos tipos no tan desesperados, porque donde quiera se cuecen habas. Esas cosas que vemos en la jeringa, en los alcarrizos, en aquí, acá, donde quiera, porque la autoridad tiene que imponerse. Ahora, si lo permites, que hay un libertinaje y no controlas, entonces se te va de las manos. Por ejemplo, en Estados Unidos, quienes más rezagados están son los latinos y los afroamericanos. ¿Y usted sabe por qué? Entre otras cosas, por las dificultades que hay para los sectores donde ubican, porque se han llevado de los cuentos que hablan, esos cuentos de camino, de las boberías que se circulan por WhatsApp entre los grupos, de que si la vacuna tal cosa, que si la vacuna es allá. De los millonarios y los ricos pagando. Ahí está la Florida estableciendo medidas y restricciones para lo que ha venido a llamar el turismo, ¿cómo sería? Turismo vacunatorio, que no tenga que ver con ganado vacuno. Bueno, gente que se va a la Florida es un hub de todos los latinoamericanos ricos. Acuérdense cuando había y de todos los latinoamericanos con cierto nivel de ingreso. La gente se iba cuando había crisis aquí a comprar a la Florida y venía en el vuelo del viernes, se iba el viernes y venía en el vuelo del domingo. Los ricos de aquí, cuando aquí había escasez de azúcar y de todo, y se iban a Puerto Rico. Pues bien, se está yendo la gente a poner la vacuna, porque que donde quiera se cuecen habas. Pero entonces la gente con conciencia, la gente que no se lleva de bayobé, de gallolocadas, está clara, hasta pagan por abajo para que le pongan las vacunas, para salir de esto. Entonces los ignorantes, los que se llevan de cualquier bobería que oyen, no se dasean, no analizan, no piensan con su propia cabeza y se llevan de cuentos. Andan hablando bobería de la vacuna. Si usted quiere no se la ponga, ahora al no ponerse usted lo que está es perjudicando a su sociedad. Y usted mismo. No vaya a ser que le pase como los influencers, eso, que hablaron tanta tripegüiro y hoy colgaron los tenis, ahí están. Entonces, vamos a hacer las cosas como deben ser, el gobierno que preste atención a estas recomendaciones, que son importantes. Son importantes y son beneficiosas para el propio plan y para la recuperación de la economía nacional. Bien, amigos, vamos a hacer otra pequeñita pausa y volvemos en breve con Economía y Mercado.